claves de la propaganda del chavismo. En líneas generales, la propaganda política y las campañas políticas tienen una relación directa con, vamos a decirlo así, con esquemas o con andamiajes previos. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, pero una de las cosas interesantes que ha venido haciendo el gobierno nacional es que en distintos momentos de su campaña utilizan propagandas que ya están dentro, vamos a decirlo así, del mercado capitalista y dentro del mercado socialista. Por darte un ejemplo, los ojos del chavismo no son más que la reedición de aquella imagen que tenía el subcomandante Marcos, es decir, era fundamentalmente la imagen cubierta, una especie de, no sé, del zorro o algo por el estilo, y bueno, esa imagen fue retomada hacia, por supuesto, hacia la mirada del presidente Chávez, ¿no? Otros momentos interesantes han sido los momentos musicales para distintos targets, y eso lo han trabajado muchísimos investigadores, tanto George Lakoff desde el punto de vista de la neurolingüística, como una cantidad inmensa de argentinos y de brasileños que trabajan temas musicales que están en el inconsciente de las personas para que sean más fáciles de conectar con contenidos políticos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, para un momento en las elecciones en Venezuela, parece que imagínate, hemos tenido como 14 elecciones y a veces es difícil precisar cuál, ¿no? Pero hubo una elección específica en donde se usó el tema de la banda Escape. La banda Escape es una banda de ska española que utilizó una melodía que está enmarcada, vamos a decirlo así, en el inconsciente político de jóvenes entre 7 y 16 años que en esa época ya eran votantes. Te voy a decir la melodía, que es la melodía de una famosa película de Disney. La melodía es turín, tururín, tururín, turiririrún, tirirín, tin, tirirín, tin, tirirín, tin, tin. Esa es la melodía de La Bella y la Bestia. Y esa melodía sirvió de base para construir pa 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 para pa 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 adelante comandante pa para pa 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 para pa 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 para pa 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 pa. Ese es un buen ejemplo. Para otros públicos, digamos un poco más adultos, una canción que era la espada que camina por América Latina, y el bajo era turu tu turu tu turu tu turu tum, que es Riders on the Storm de The Doors, y eso por supuesto conectaba con un público específico. Y en la última campaña, que creo fue cuando murió el presidente Chávez, decía mi comandante Chávez pa 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 para. Es básicamente la estructura de una canción de Jason Mars que era tan 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 tan. Entonces, bueno, las canciones pop se utilizan pues como una estrategia de conexión política. Mucha gente dice, oye, esa canción es brutal, es buenísima. Bueno, resulta que ya la has escuchado un montón de tiempo en la radio. Eso desde el punto de vista musical. Desde el punto de vista de los contenidos, dependiendo del momento, se utilizan algunos contenidos que son más o menos emocionales. Prácticamente toda la línea del chavismo, estando vivo el presidente y fuera el presidente, ha jugado con las imágenes que tienen que ver con la sinrazón, no la sinrazón como algo negativo, sino la sinrazón, que es básicamente la idea del corazón. Y fíjate que se habló del corazón de mi pueblo, corazón de mi patria, etcétera, que son los grandes contenidos que se han utilizado en la novelística o en el folletín latinoamericano. Es decir, no hay ninguna novela que haya dejado de usar la palabra corazón, o que haya utilizado la parte drama, o que haya utilizado la idea de desgarramiento. Es decir, toda la dinámica del folletín, que nace justamente en Cuba con el derecho de nacer y luego pasa a Venezuela y Latinoamérica, pasa también al discurso venezolano político, que indica o que busca indicar las contradicciones que existen entre pobres y buenos, entre malos y buenos, entre pobres y ricos, etcétera, etcétera. Y se genera pues una visión muy maniquea en donde los pobres son buenos, los ricos son malos, y bueno, es muy fácil a la hora de generar elecciones ese tipo de dicotomías que son a la hora de la verdad falsos dilemas, ¿no? Pero en términos políticos y en términos de masa, puedes manejar muy bien a las masas vamos a decirlo así, aunque suene despectivo, puedes manejarlo muy bien cuando le pones ideas contrastadas y por supuesto le colocas un enemigo al frente. De fondo, lo que subyace es la razón populista. Es decir, ¿qué hace un populista en clave política? Fundamentalmente ser un demagogo. Es decir, todos los populistas han sido grandes demagogos, y el populismo no nace en Latinoamérica de la nada, nace de Juan Domingo Perón, que también había bebido de las fuentes directas tanto de Mussolini como de Hitler. Entonces, en el caso latinoamericano, prácticamente el modelo de Perón es el que alimenta el resto de los caudillos y de los elementos nacionales.
En el caso venezolano, mucho del populismo que estaba dentro del pensamiento y la actividad de Daddy Copey también se copia en el estilo del presidente Chávez. Y muchas veces nos ponemos desapasionadamente a ver el discurso entre el 97 y el 98, vemos pues a una suerte de presidente Chávez que sería como un AECO del año 45, y luego también tenía pues muchos elementos revanchistas y elementos emocionales cuasi religiosos que fueron invocados en algunos momentos de las campañas de Copey o las campañas de otros partidos menores, entre comillas, que representaban minorías políticas o religiosas. Yo creo que fundamentalmente el tema de las masas no es un tema de despreciar, sino que bueno, no se ha estudiado el elemento fundamental de las emociones. Fíjate que hablando de momentos en los cuales hubo una relación más o menos cercana con respecto a los votos, recordemos la campaña contra Manuel Rosales. En esa época, por cierto, también se utilizó un tema de Calle 13, que ahora es por supuesto una figura de la alterglobalización, una figura del socialismo mundial, del socialismo light. Bueno, en Muévete, esa canción la utilizó Manuel Rosales para su campaña sin ningún tipo de problema, ¿no? Y no hay duda de que el recorrido del país de Manuel Rosales, más allá de que tuviese vacío de contenido, fue un recorrido sumamente positivo, no solamente para alcanzar votos, sino para inclusive utilizarlo como una figura de temor desde el gobierno para decir, mira, pero es que tú quieres que volvamos a la época de Rosales. Entonces constantemente están utilizando la figura de Manuel Rosales como un referente a la hora inclusive de hacer pequeñas encuestas nacionales o regionales.